Buenos días. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Realmente le damos la gloria al Señor de poder estar acá una mañana más. Y como decía ahora Richard al inicio, no importa las cosas que estemos pasando, no importan nuestras situaciones. Y cuando digo no importa, no es que no importa. Lo que estoy diciendo es que, como cantamos ahorita al final, Él es el centro de todo. Y Él permite que a pesar de nuestras situaciones podamos seguir avanzando. Así es que damos la gloria al Señor. Dios es bueno siempre. No es bueno solo cuando estamos bien. Él es bueno siempre. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú puedas abrir nuestros oídos, Señor, para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Hoy continuamos con la serie en que estamos. Estamos en la serie Oración y Discernimiento del Reino. Y yo no voy a retomar todo lo que nuestros, los mensajes anteriores nos han ido aportando, sino que quiero más bien quedarme con el último mensaje antes del domingo pasado, que fue el mensaje de Álvaro. Y yo quiero retomar dos cosas con las que él inició y con las que él terminó. Y él inició diciendo: orar debe ser para nosotros un estilo de vida. Y finalizó con esto otro: el silencio de Dios no es abandono, es preparación para algo mayor. Hoy nosotros vamos a hablar de esto, y por eso me llamó mucho la atención como empezó hoy Richard, cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio, yo necesito una respuesta de lo que está pasando. Y es muy curioso, porque cuando Dios guarda silencio, si todo está bien, no importa. No sé si me están captando, pero cuando Dios guarda silencio y yo estoy en desesperación, en angustia, sí necesito que diga algo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver un poquito más allá. Álvaro nos decía: el Señor es nuestro ejemplo para orar. Entonces quiere decir que hay algo práctico que yo tengo que hacer. No es algo que yo tengo que leer solamente. Y Jesús siempre buscaba al Padre para resolver. Entonces, hoy hablamos de esto: cómo discernir a Dios. Vean que ya no vamos a hablar de discernir su voz, ni su voluntad, no, vamos, cómo discernir a Dios, a pesar de que yo no tengo respuesta de mi situación, a pesar de que todo sigue igual. ¿Será que me abandonó? ¿Será que ya no le importa? ¿Será que definitivamente aquí lo único a que se vino es a sufrir? Muy pocos hablamos de esto, sinceramente, muy pocos hablamos de esto. Preferimos guardarnos esas cositas que estamos clamando en lo profundo de nuestro corazón. Y pocas veces lo abrimos con otras personas. Pocas veces decimos: Él está en silencio, no me responde, no me responde, no me responde. Y el Salmo 13, David
nos enseña algo muy interesante. Hay dos ópticas con las cuales uno podría leer el Salmo 13. La primera óptica es la derrota. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero al final, cuando uno lee todo el Salmo, nos damos cuenta que él se aferra a la verdad de quién es el Dios que él conoce. Él se aferra a esa verdad. Y esto nos sirve como guía para que nosotros mismos entonces podamos expresar nuestra angustia honestamente. Hay un salmo que a mí me encanta, no me acuerdo cuál es ahorita, pero dice que a él le gusta la verdad en lo íntimo. Al Señor no le molesta que nosotros le digamos lo que sentimos, que les pongamos nuestra angustia, pero no quiere que nos quedemos ahí. Son dos cosas muy diferentes. Lo importante que David nos enseña en este salmo es poder mantener la confianza plena en el Dios que conocemos. Y por eso es importante conocer a Dios. Porque si usted camina con el Dios de su vecino, de su hermana, de su amigo, o el Dios que se predica los domingos, tal vez podríamos seguir caminando en angustia. Pero David nos está diciendo, yo confío plenamente en que Dios va a hacer algo. Leamos el pasaje rápidamente. Dice, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo. Y voy a abrir un paréntesis aquí. Usted sabía que la angustia, más allá, y tal vez Raquel me puede apoyar en esto, porque yo no soy psicóloga, Raquel sí. La angustia que habla la palabra no es la angustia que a veces realmente necesitamos acudir para una ayuda inclusive médica, porque rebasa más allá de lo que yo pueda hacer. La angustia que la palabra nos está hablando es esa desesperación de primero no saber lo que tengo que hacer, pero lo más importante aquí es que no se cumpla lo que yo quiero. Esa es la angustia que nos habla la palabra de Dios. Que no se cumpla lo que yo quiero. Dice el versículo 3, mírame y respóndame. Ayúdame a entender lo que pasa. Pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor y me lleno de alegría porque me salvaste. Cuando hoy, no, él está hablando del pasado. Él está hablando de algo que ya pasó. Y por eso él puede decir, aunque no reciba respuestas, yo ya he saboreado como tú te has presentado en otras ocasiones. Voy a cantarte himnos porque has sido bueno conmigo. Si hay algo que nosotros tenemos que confiar, es lo que dijo Jesús. Jesús está antes de ir a la cruz y él dice, confíen en Dios, confíen también en mí, no se angustien. Y al puro final de Juan capítulo 14 dice, porque yo les dejo mi paz. La paz del Señor no es una palabra, no la podemos encontrar en el diccionario. La paz del Señor es una persona, es Él mismo. Es Él mismo. Y por eso Él dice, confíen en Dios, pero también confíen en mí. ¿Por qué confiamos en el Padre? Porque el Padre dice, no se angustien por nada. Resulta que yo sé lo que ustedes necesitan. Yo sé lo que ustedes necesitan. Su confianza tiene que estar plenamente en Dios, porque Él sabe lo que necesitamos, y en Jesús, porque Él es nuestra paz. Y esa paz solo se obtiene por una relación
No hay otra manera. Por eso Jesús dice, esta no es la paz que el mundo busca. El mundo tiene otra paz. Primero mato a todo el mundo y ahora sí estoy en paz. Ya quité a todo el mundo que no necesitaba a mi alrededor. Pero esa no es la paz de Jesús. La paz de Jesús es relación. Entonces, cuando nosotros tenemos silencio de Dios, tenemos que ver ese silencio como una intencionalidad de Dios, como una oportunidad para discernir a Dios. El silencio de Dios es una oportunidad para discernir a Dios. ¿Qué es exactamente discernir a Dios? Para esto, lo primero que tenemos que tener y hacer es establecer unas diferencias. Porque podríamos pensar que discernir a Dios es saber que Él está aquí. Y entonces escuchamos y siempre decimos, el Señor está en medio nuestro. Él está aquí. Y a veces, tal vez usted no lo está sintiendo, pero alguien dice, siento al Señor, Él está aquí. Entonces tenemos que hacer una pequeña diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia entre la omnipresencia de Dios, su presencia interior y su presencia manifiesta. ¿Qué estamos diciendo? La omnipresencia de Dios significa que Él está en todas partes. En todas partes. Lo sienta usted, lo crea usted o no, Dios está en todas partes. Amén. La presencia interior se da cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Cuándo sucede eso? Cuando usted y yo confesamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero la presencia manifiesta de Dios es cuando Jesús da a conocer su presencia en mí. Entonces quiere decir que cuando yo lo confieso, Él está aquí, pero entonces ¿qué pasa? Entonces, no sé si alcanzamos a ver la diferencia. Dios habita en nosotros cuando confesamos a Jesús. Pero además, yo necesito que Jesús, de una forma experiencial, se dice, de experiencia, ¿verdad? Me dé a mí la capacidad de decir, aquí estás, Señor. ¿Ve la diferencia? Los que hemos recibido al Señor, todos sabemos que Él habita con nosotros. Pero necesitamos algo más, de poder decir, aquí estás. Entonces no es sentir con mis sentidos físicos, ay, siento aquí la presencia de Dios. Es un poquito más, hilando más delgado. Vayamos a Juan 14:21. Dice, los que aceptan mis mandamientos. Jesús empieza a hablar, está hablando antes de irse. Él está en el aposento alto con sus discípulos. Y Él dice esto, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. Entonces vea que hay dos cosas que tenemos que tener muy claro. Una es aceptar sus mandamientos. Y cuando yo digo aceptar sus mandamientos, o más bien yo no, la palabra dice aceptar sus mandamientos, no es que Él nos va a estar todos los días ordenando cosas. Es que nosotros, los mandamientos de Dios es la palabra. Es la instrucción de Dios a nuestras vidas para cada momento. Entonces dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman.
Esto es profundo. No es sencillamente decir, te amo, Señor. Amar a Dios es tener toda la intención de obedecerlo. Porque si no, no lo digo yo, no estamos haciendo nada. El amor en Jesús, el amor en el Padre, no tiene nada que ver con los sentimientos. Tiene que ver con una actitud donde yo decido hacer lo que Él me dice. No hay otra manera, ese es el verdadero amor. Y Jesús sigue diciendo, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer. Otras versiones dicen, me manifestaré. Pero vea qué lindo, dice a cada uno de ellos. Discernir a Dios es una responsabilidad que tenemos usted y yo. No es en grupo, es personal. Por eso es una relación personal. Cuando nosotros oramos, tenemos que dar un paso más. Orar ciertamente es conversar con Dios. Orar ciertamente es exponer al Señor mis limitaciones, mis necesidades, mi angustia. Pero yo tengo que dar un paso más. Y el paso más se llama intimar con Él. Es intimidad. Eso es lo que se llama comunión íntima. El discípulo Juan se llamaba el que más amaba a Jesús. Y resulta que cuando Jesús les dice, alguien me va a traicionar. Entonces Pedro le dice a Juan, que estaba a su lado, y Juan al lado de Jesús. Y él lo codea y le dice, pregúntele, ¿quién es? Uno diría, ¿qué vino? Dice, sí, probablemente. Pero vemos otra cosa. Juan tenía tanta confianza en Jesús, tanta cercanía, que él no le dijo, ay no, dígale usted. Él se arrimó. Y después podríamos hablar de eso, pero hay una forma en que ellos estaban sentados y la intimidad se daba porque al sentarse ellos quedaban recostados como de pecho a pecho. Y donde Juan se vuelve, Jesús queda como aquí y él se recuesta así. Y él le dice, ¿quién es, maestro? Esa es la posición que tenemos que tener con nuestro Señor, más allá de hablar y hablar y hablar y hablar. Porque en esa intimidad Él puede susurrar. Es Judas. Pero más allá, Él va a manifestar, por ahí cantábamos, los secretos de Jesús. Los secretos. Cuando hablamos de discernir a Dios, hablamos entonces de experimentar su presencia manifiesta en mí. No su presencia manifiesta esa es otra presencia. Eso no quiere decir que Él no esté presente cuando Él se manifiesta en medio nuestro. Pero discernir a Dios en medio del silencio de Dios para nuestras dificultades trata con experimentarlo a Él internamente. Y entonces nos damos cuenta que la palabra escrita se hace vida para mí. Y por eso Jesús dice, los que me aman escuchan mis palabras. ¿Cuáles palabras? Jesús no está aquí ahorita con nosotros, personalmente hablando, físicamente hablando. Pero Él dijo, Padre, tu palabra es verdad. Esa es la palabra que yo puedo tener viva.
todos los días a través de Jesús. Entonces no se trata de, ¿cómo es que se dice? Aturuzarme con la palabra. Se trata de poder detectar qué es lo que Él me va a decir en ese momento. Yo no tengo que tener una posición específica, ni que el cuarto esté muy cerrado y que no haya bulla. Hay algo que se llama nuestro olfato. Y yo huelo su presencia cuando la palabra se abre para mí. Entonces surge una pregunta. ¿De qué manera entonces se manifiesta Jesús? Se trata de que Él se va a revelar a nosotros mismos, a nuestro corazón, que es lo que les decía, a través de la palabra. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hay otras palabras que podemos usar, pero yo creo que esta es la más clara. La palabra de Dios es viva. Nosotros no leemos un libro cuyas palabras son muertas. La palabra de Dios es viva. Dice que el Espíritu es el que da vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Necesitamos la palabra. Y yo no les estoy diciendo que solamente hagan un estudio bíblico o que solamente lean la Biblia todos los días. Eso tenemos que hacerlo. Pero Jesús dijo algo muy importante. Ustedes buscan en la palabra la vida eterna, le dijo a los fariseos. Pero están perdiendo de vista algo muy importante. La palabra me señala a mí, a Él, a Jesús. La palabra es la que da testimonio de Jesús. Y solo cuando nosotros tenemos relación con Dios a través de la palabra va a ser iluminada para mí y mi situación. Y no solo mi situación, ahorita vamos a ver, para las demás personas. Cuando yo entonces me permito a través de la palabra de Dios recibir lo puntual, ¿qué es lo que el Señor está hablando? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces estamos leyendo, meditando en la palabra del Señor y surge en nosotros esta pregunta: ¿qué me quieres decir con esto, Señor? No estoy comprendiendo, y menos si solamente me está hablando de un montón de nombres raros y un montón de gente que nació y que él fue el papá de otro y que el otro fue papá del otro. No entiendo, pero hay algo que Dios quiere decirnos en eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que expectar, que Él ilumine su palabra. Esta manifestación entonces tiene que ver en última instancia con que Jesús es el único que nos puede revelar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amar. Amar. De ahí yo puedo derivar que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es perfecto, pero la palabra máxima que engloba todo eso es que Él es amor. Él está dispuesto a dar siempre. Siempre. Él está dispuesto a dar a tal punto que por eso hoy estamos aquí. Porque Él dio lo más preciado, que fue su Hijo, y sigue estando dispuesto a darnos. Entonces,
Eso es lo único que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué dice Isaías 30:18? Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Para mostrarles su amor y su compasión. Por eso acudimos al Señor. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan en su ayuda. Esta es la condición que nos pide el Señor. Nosotros tenemos que tener una actitud de buscar a Jesús por el motivo correcto. No busquemos a Jesús para satisfacer mi necesidad únicamente. Ciertamente Él dice, busquen, toquen y pidan. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra, podemos buscar, tocar y pedir de la forma adecuada. Los discípulos de Jesús son aquellos que conocen su palabra y la obedecen. Nosotros no podemos quedarnos con que yo sé, mira, sí, yo me acuerdo de ese pasaje. Claro, sí, se acuerda, aquella historia. ¿Y en qué se quedó la historia cuando vino la situación? Cuando tengo que perdonar, ¿en qué se quedó la historia del perdón? Cuando tengo que tener paciencia, cuando tengo que tener dominio propio, porque no me convienen ciertas cosas. ¿A dónde se quedó la palabra que yo conozco? Jesús dice, el que me ama, me obedece y yo me manifestaré a él. Nosotros no podemos burlar a Dios. Él conoce los motivos de mi corazón. Y por eso le dijo a Samuel, cuidado, no se trata de la apariencia, porque yo miro el corazón. Yo me voy a manifestar en aquel que me ama. En aquel que me ama. Nosotros somos sus testigos. Y hay algo muy interesante. Hay una palabra en Hechos que dice que Jesús está retenido por el Padre. Y uno diría, ¿y por qué está retenido? Pero si usted junta Hechos con Mateo 24, podríamos tener una respuesta. Y es Él estar retenido porque nosotros tenemos que dar testimonio. Porque dice que el fin del mundo no lo esperemos por las guerras que escuchamos, por los temblores y los terremotos, sino que vendrá cuando usted y yo demos testimonio. Pero ¿cuál testimonio? Porque a veces pensamos que es solo hablar del día en que yo recibí a Jesús. Y va mucho más allá, no nos podemos quedar solo con eso. Ser testigos es, como dice Isaías 43, yo los he escogido como mis testigos para que me conozcan. No es un conocimiento intelectual. Es tener esta manifestación personal a nuestras vidas. Dice, y entiendan que yo soy Dios, es decir, que Él es soberano. No hay nadie como Él. Si Jesús no ha venido, está retenido, esperando que usted y yo seamos sus testigos de que Él es verdadero, de que Él se manifiesta en nuestras vidas. Y manifestándose en nuestras vidas, nosotros podemos permitir que otros a nuestro alrededor también tengan esa misma suerte. Discernir a Dios tiene que ver con la mentalidad de Cristo. ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que Él piensa? Y en última instancia, ¿qué es lo que piensa el Padre acerca de? Dice 1 Corintios 2, 14, 16, nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Nosotros
tenemos la mentalidad de Cristo. Y yo quiero ejemplificar esto con una historia que nosotros nos podemos encontrar en la palabra y que nos permite poder entender de qué estamos hablando. Cuando yo tengo la mente de Cristo, yo me puedo alinear al propósito de Dios. Si no, yo no sé qué hacer. Entonces, ¿será que el Señor guarda silencio o será que yo no sé qué hacer? Porque definitivamente no sé lo que Él piensa. Son preguntas que tenemos que hacernos. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes 5, 1, 3. Dice, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su señor y tenido en gran estima, porque por medio de él el Señor había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora, ojalá mi señor se presentara al profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. ¿Cuántos han leído esa historia? Yo creo que casi todos, desde escuela dominical, se nos enseñó esa historia. Naamán lleno de lepra. Pero hoy no vamos a poner nuestra mirada en Naamán. Vamos a poner nuestra mirada en la muchachita que fue secuestrada. Esta muchacha, al igual que nosotros hoy, a partir del día que fue secuestrada o cautiva, como usted lo quiera decir, por los sirios, encontró un silencio de Dios. Nosotros no sabemos más, la palabra no nos dice, pero hay muchas cosas que podemos desprender por lo que sucedió. Pero sí podemos pensar que era una chiquita, una muchachita joven, y que podría estar pensando, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me agarraron a mí? ¿Por qué no me pude esconder mejor? ¿Por qué me arrancaron de papá y mamá? ¿Por qué me trajeron tan largo? Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ella, y no lo dice literalmente, pero podemos sacar esto de manera implícita, ella tenía intimidad con Dios. Y tenía intimidad con Dios y de ahí aprendió a discernir desde la distancia. Aprendió a discernir a Dios. A tal punto que ella pudo y tuvo las capacidades necesarias para hacer lo que hizo. Lo primero que ella sabía era que Dios era un Dios vivo, el Dios que ellos llamaban el Dios de Israel. Y que era un Dios vivo. Ella probablemente había visto muchas cosas, a tal punto que ella dice, llévenlo donde Eliseo. Ella conocía a Dios. Sabía quién es Él, conocía su carácter, conocía la historia de Israel, donde Él abrió el mar, donde su pueblo había pasado. O sea, toda esa historia que usted y yo conocemos. Y sus circunstancias no estaban cambiando, ella estaba ahí. Ella estaba ahí. Pero las circunstancias y el conocer a Dios no nublaron su mente para amar aún al enemigo. Ahí es donde vemos que ella discierne a Dios. Ella pudo haber dicho, a mí qué me importa. Él me capturó. Que se muera, que se quede ahí enfermo. Pero esta niña, en medio de su situación que no estaba resuelta, ya no sabía, nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo ella en la casa de Naamán. Lo que sí sabemos es que ella no sabía si iba a regresar a sus padres.
y aún así ella pudo amar. ¿Usted sabía que amar a nuestro prójimo es hacer lo que yo quisiera para mí? Porque Pablo dice después que muchos saldrán como amadores de sí mismos. Eso es otra cosa, buscando su propio bienestar. Y Pablo dice, cuidado, porque esta es la nueva generación en aquel momento. Van a aparecer gente amadores de sí mismos, pero Jesús nos dijo, si usted me ama a mí, es capaz de amar a su prójimo. Si usted me obedece a mí, es capaz de amar a su prójimo. Si usted me obedece a mí, yo me manifestaré a ti y podrás ir a decirle a tu ama que Naamán tiene esperanza. Para eso se manifiesta el Señor en nuestras vidas, para ser testigos. Nosotros no podemos seguir en el egoísmo de pensar, yo necesito la casa, necesito el carro, necesito salud, necesito esto. No estoy diciendo que no es una situación real. La primera, levanto la mano. Nuestras situaciones son muy reales, pero nuestras situaciones no nos pueden paralizar para ser testigos. Y estamos llamados a eso. En medio de nuestra necesidad, nosotros tenemos que declarar al Dios que vive, al Dios que vive, al Dios que es soberano, al Dios que alcanza a todos, no a algunos. Ella mantenía entonces una fe inquebrantable. Qué importante es que nosotros desde niños podamos levantar a nuestros hijos para que ellos tengan fe en Dios y en Jesús. En Dios y en Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso no lo podemos, vamos a ver, si no lo habíamos recibido desde niños, Dios abrió una ventana de oportunidad para que lo hagamos. No menospreciemos el tiempo de la oportunidad. Jesús sigue llorando cuando llega a Jerusalén y dice, si supieran lo que es para su bien. Pero a nosotros hoy nos corresponde. Pero estamos muy ensimismados en mi dolor, en mi necesidad. Y Él quiere manifestarse en mí para yo ser una vocera para Naamán. Para Naamán. Naamán necesitaba salir de ahí. Necesitaba salir de ahí. ¿Creía en Dios? Por supuesto que no. Pero vean qué va a pasar con esta muchacha. Ella jamás dudó del Dios de Israel. Ella obedeció completamente lo que en intimidad. ¿Quién le dijo a esta muchacha? ¿Será que ella nada más llegó y le dijo a la ama, no sé cómo decirlo, ay, vieras que yo tengo una idea? No, nosotros sabemos que en ese tiempo no era fácil que una muchachita y además del pueblo de Israel llegara con buenas noticias. Pero ella fue capacitada en la intimidad. En la intimidad. Eso es gracia. La gracia de Dios está para nosotros para perdonarnos. Pero la gracia de Dios está para capacitarnos. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. La gracia nos capacita para amar, a pesar de que mi situación no está resuelta. Discernir a Dios es esto. Ella dijo en 2 de Reyes 5:3, ojalá mi Señor se presentara al profeta.
Ojalá él rogara, en otras palabras. Ojalá él suplicara. Y dice más adelante en 2 de Reyes 5:14 que Naamán lo hizo y nosotros lo sabemos. Entonces él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y lo más precioso, Jesús menciona esto en el Nuevo Testamento. Lucas 4:27 dice: también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Naamán se sanó por una joven que intervino, que permitió que el reino irrumpiera sobre este hombre. Así que el Señor sigue esperando nuestra obediencia, no nuestros reclamos. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe cuál es el tiempo perfecto para mi necesidad. Pero Él quiere obediencia. Y más que obediencia, pongámoslo en el término hermoso, Él quiere que yo le ame con todo mi ser, con mis emociones, con mis pensamientos, con mis acciones, con absolutamente todo. Y esto va a permitir algo más. Naamán no solamente recibió sanidad física. La palabra de Dios dice en el versículo 15 de Reyes que él reconoció al Dios verdadero. Dice: luego Naamán volvió al hombre de Dios y él con toda su comitiva llegó y se detuvo delante de él y le dijo: he aquí, yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora pues, acepta por favor un presente de parte de tu siervo. Y sabemos todo lo que sigue. Pero él dice: no hay, yo reconozco, no hay otro Dios. ¿Qué está formando entonces? Y vamos terminando. ¿Qué está formando el Señor en nosotros? Álvaro decía, y como empecé al principio, el Señor en sus silencios nos quiere llevar a algo más profundo. Y yo creo que en esta mañana lo más profundo a lo que nos quiere llevar el Señor es a eso, a que nosotros seamos conscientes de que necesitamos amar a Dios, que a veces lo damos por sentado, de que amamos a Dios, pero cuando entendemos que amar a Dios implica una actitud de mi corazón, va mucho más allá, mucho más allá. Yo necesito reposar en el Señor y aprender a tener intimidad, aprender a conocer cómo me susurra, aprender a conocer cómo me abraza, aprender a conocer su mente, sus secretos. ¿Ustedes se acuerdan de Ciro? A Ciro se le dice: yo tengo muchos secretos que ustedes pueden sacar. Esos somos nosotros, esos somos Ciro. Tenemos la oportunidad de sacar los secretos del corazón de Dios. Pero los secretos son personales. Jesús no le gritó a Juan: ¡ay, es Judas! No, él susurró a su oído y le dijo: Judas. La intimidad es algo de dos. Y por eso el matrimonio se asemeja tanto a esa relación con Dios. Es algo muy personal, muy, muy personal. Nosotros estamos llamados a impactar el mundo. Y cuando yo digo mundo, no es la naturaleza. La naturaleza va a seguir gimiendo hasta que nosotros hagamos esto.
a impactar al amigo, al vecino, al compañero de trabajo. Voy a contarles algo y finalizamos. Yo tengo una nieta de 4 años y mi hija está como preocupada. Y yo le dije, déjela. Ella tiene una amiguita en el kinder y la amiguita, sus padres acaban de tener bebé. Entonces la amiguita está en una situación que ella no se soporta solita, ¿verdad? Y Olivia, que es mi nieta, ha entrado en una empatía con esta niña que a uno se queda asombrado. Porque entonces ella, en su mente de 4 años, una niña que además asiste a su escuela dominical, ella le hizo una Biblia. Ay, para que me dan ganas de llorar. Ella le hizo una Biblia y ella copió la Biblia que ella tiene de niños y entonces ella copió. Ella copió el nombre de la niña, Ari, en un papelito. Entonces ella está aprendiendo ya a escribir. Le puso: Ari, Jesús te ama, no llores. Eso a mí me partió. Y Katy me dice: mami, ¿por qué llora? Y yo le digo: porque a veces no vemos lo que el Señor está haciendo, aún en medio de un niño que podríamos decir, pero si no conoce la palabra, no conoce. Pero esa es la actitud de niño que el Señor quiere. Porque Olivia está pasando la misma situación con su hermanita. Y ella ha entendido que Jesús es el único que puede venir a resolver. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Señor, ayúdanos y enséñanos a discernir tu presencia en nuestro corazón, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos, Señor, huir de nuestros egoísmos, Señor. Huir de nuestros egoísmos y empezar a ser testigos de tu amor. De tu amor, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la alabanza. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, que cada uno de los que estamos aquí lidiamos con realidades. Lidiamos con limitaciones, con cosas que no podemos hacer. Con dolores, con necesidades físicas, con necesidades emocionales, con necesidades financieras. Señor, nos lidiamos con pensar qué va a pasar mañana. Señor, pero hoy tú nos has enseñado que es mejor escucharte a ti y amarte. Hoy queremos, Señor, que tú nos enseñes a intimar contigo, Señor. Que tú nos enseñes. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para poder saber, Señor, que tú te estás manifestando. Seguro quiero estar. Sopla, Señor, que yo pueda respirar tu presencia, que yo pueda inhalar y exhalar tu presencia, Señor. Inhalarla primeramente para mí y poder ahí ser testigo de que tú eres un Dios vivo, un Dios que está presente, Señor, en todo el universo, pero un Dios que quiere manifestarse a sus hijos. Te adoramos, Señor. Quiero escuchar tu voz en el silencio, quiero sentir tus pasos a lo lejos, quiero estar junto a ti.